El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas. Este libro de 2500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra, es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. En este video, exploraremos las reflexiones del general Sun Tzu. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. La guerra es de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida o muerte, el camino hacia la supervivencia o la extinción. Es forzoso manejarla bien. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. La psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Aparenta inferioridad y estimula la arrogancia del enemigo. Las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos, cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Se muestran carnadas para incitar al enemigo. Se finge desorden y se lo aplasta. La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar y acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle, durante un tiempo, cuando es más fuerte. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Utilizar el orden para enfrentarse al desorden, utilizar la calma para enfrentarse con los que se agitan. Esto es dominar el corazón. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira, y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Un general sabio se ocupa de abastecerse del enemigo. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Si el enemigo ve una ventaja, pero no la aprovecha, es que está cansado. Si los emisarios del enemigo pronuncian palabras humildes mientras que éste incrementa sus preparativos de guerra, esto quiere decir que va a avanzar. Sitúa a tus tropas en un punto que no tenga salida, de manera que tengan que morir antes de poder escapar. Porque, ante la posibilidad de la muerte, que no estarán dispuestas a hacer. Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es adecuado no entrar en batalla, aunque el gobierno haya dado la orden de atacar.
Avanzar y retirarse en contra de las órdenes del gobierno no se hace por interés personal, sino para salvaguardar las vidas de la población y en auténtico beneficio del gobierno. Si quieres fingir cobardía para conocer la estrategia de los adversarios, primero tienes que ser extremadamente valiente, porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial. Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti, y haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Hay que comparar cuidadosamente el ejército opositor con el propio, para saber dónde la fuerza es superabundante y dónde deficiente. Si tus fuerzas están en orden mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. Maniobrar con un ejército es ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso. Para que los soldados perciban las ventajas de derrotar al enemigo, deben también obtener sus recompensas. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque. Incluso la mejor espada, si se deja sumergida en agua salada, finalmente se oxidará. Cuando el enemigo esté relajado, hazlo esforzarse. Cuando esté saciado, hazlo sentir hambre. Cuando esté asentado, hazlo moverse. Lo que los antiguos llamaban un luchador astuto, es aquel que no solo gana, sino que resalta por ganar con sencillez. Rápido como el viento, silencioso como el bosque, raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña. La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo. Mira por tus soldados como miras por un recién nacido, así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y morirán gustosamente contigo. Si tu enemigo se toma las cosas con tranquilidad, no le des tregua. Si sus fuerzas están unidas, sepáralas. Atácalo allí donde no esté preparado, aparece allí donde no te espere. Las ruedas de la justicia giran lentamente, pero giran bien. Si envías refuerzos a todas partes, serás débil en todas partes. Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. Aquel que puede modificar sus tácticas en función de su oponente y así conseguir la victoria, podrá ser llamado capitán nacido del cuerno del cielo. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos, y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos. Generalmente, aquel que ocupa el campo de batalla primero y espera a su enemigo, está descansado. Y aquel que llega más tarde a la escena y se precipita al combate, está fatigado. No te sitúes río abajo. No camines en contra de las corrientes, ni en contra del viento. Ser violento al principio y terminar después temiendo a los propios soldados, es el colmo de la ineptitud. Recordar siempre el peligro cuando estás a salvo, y el caos en tiempos de orden. Permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan todavía forma, y evítalos antes de que se presenten. Esta es la mejor estrategia de todas. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela, y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual es útil. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si el enemigo está seguro en todos los puntos, prepárate para su ataque. Si tiene una fuerza superior, evítalo. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto,
cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las trampas se mueven, aparentar inactividad. Si la lucha asegura la victoria, entonces debes luchar, incluso si el gobernador lo prohíbe. Si la lucha no asegura la victoria, entonces no debes luchar, incluso por orden del gobernante. La estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Y las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Existen 5 rasgos que son peligrosos en los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Y los que son compasivos pueden ser turbados. Dale al enemigo lo que ellos esperan recibir, así serán capaces de discernir y confirmar sus suposiciones. Con esto lograrás que el propio enemigo actúe con patrones de respuesta predecibles que mantendrán a sus estrategas y a sus ejércitos ocupados. Mientras tanto, deberás esperar el momento para actuar de un modo que no se pueda anticipar. La victoria, generalmente, va al ejército que tiene oficiales y hombres mejor entrenados. Los habitantes constituyen la base de un país, y los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho, y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Hay que reflexionar y deliberar antes de tomar cualquier decisión. En una invasión, por regla general, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto de que el gobierno nativo no puede ya expulsarlos. No persigas a los enemigos cuando finjan una retirada, ni ataques tropas expertas. Un ejército prefiere un terreno elevado y evita un terreno bajo, aprecia la luz y detesta la oscuridad. Si no se trata bien a los espías, pueden convertirse en renegados y trabajar para el enemigo. Los soldados prisioneros deben ser bien tratados, para conseguir que en el futuro luchen para ti. Donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. 100 victorias en 100 batallas no es la mayor habilidad. Someter al ejército de los otros, sin batallar, es la mayor habilidad. Los que no son totalmente conscientes de las desventajas de servirse de las armas, no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Aquel que es prudente y espera a un enemigo que no lo es, será victorioso. Muéstrales una manera de salvarles la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y así podrás aprovecharte para atacarles. Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Las oportunidades se multiplican a medida que se toman. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Deja que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo. Un líder lidera con el ejemplo, no por la fuerza. Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de la ausencia de sonido. De esta manera, podrás ser el director del destino de tu oponente. Si tu oponente posee un temperamento colérico, procura irritarlo. Finge ser débil, para que se vuelva arrogante. Para conocer a tu enemigo, debes convertirte en tu enemigo. Los terrenos bajos son húmedos, lo cual provoca enfermedades y dificulta el combate. La rapidez es la esencia de la guerra. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. En asuntos militares, no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas, solo evitar actuar con violencia innecesaria,
es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas, eso es todo. Practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. El éxito en la guerra se alcanza cuidando de adaptarse permanentemente al propósito del enemigo. Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y luchar. Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. El general abarca las virtudes de sabiduría, sinceridad, humanidad, coraje y exigencia. El desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, la debilidad brota de la fuerza. Si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general. Luchar con otros cara a cara para conseguir ventajas es lo más arduo del mundo. El combatiente inteligente impone su voluntad en su enemigo, pero no permite que la voluntad de su enemigo le sea impuesta. Sé extremadamente sutil, incluso hasta el punto de lo informal. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. He oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Prohíbe los augurios para evitar las dudas. Quien sabe resolver las dificultades, las resuelve antes de que surjan. El que se destaca en derrotar a sus enemigos, triunfa antes de que se materialicen sus amenazas. Quien no tiene metas, es poco probable que las alcance. Es cuando estás rodeado por todos los peligros que no debes temer a ninguno. Al principio, exhibe la timidez de una doncella hasta que el enemigo te dé una oportunidad. Después, emula la rapidez de una liebre al correr, y ya será demasiado tarde para que el enemigo se oponga a ti. Si es a tu favor, haz un movimiento hacia adelante, de lo contrario, quédate donde estás. Deseo que este contenido te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más videos de este estilo. Hasta pronto.